Entonces, como título, física. Ahí está. Bueno, ¿y qué es la física? Copien esta diapositiva. Dice el nombre viene del griego física. La física aborda el estudio de la naturaleza. Entonces eso hace la física, estudia la naturaleza, todos los fenómenos naturales. Dice la física surgió como una rama de la filosofía, correspondía a la llamada parte natural. Ahí se estudiaba los principios de toda investigación. A ver, copien esta diapositiva. Me avisan cuando terminen de copiar. Buenos días, profe. Disculpe una pregunta en Sí, su diga. examen. En el examen usted aplica preguntas de en teoría también. Sí, sí, va a haber preguntas de teoría y ejercicios también. Oh, ok, ok, está bien. ¿Ya terminaron de copiar? No, 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 apúrense. Bueno, avisen cuando ya. Ya. Confiado, profe. Bueno, Ya. entonces, ¿nadie falta? Bueno, entonces continuamos. Dice acá, el primero que entre los griegos se dedicó al estudio de la física fue Tales de Mileto. Este, antes que ninguno, examinó con cuidadosa atención los fundamentos del cielo y las propiedades de las cosas naturales. Más tarde, Platón dividió la física en cuatro partes: aritmética, geometría, música y astronomía. Entonces, copien esta parte de acá. ¿Todo eso? Sí, Mm,
Bueno, ¿ya copiaron? No, todavía no. Copiado. Copiado, profe. Bueno, ¿todos? ¿Falta alguien? No, no he Copiado. terminado. Bueno, dice cuando ya. Que tengo un poco la espada a mano y pues escribo un poco lento. Bueno, está bien, no se preocupe. Bueno, entonces explico en lo que termina. Bueno, entonces copiaron anteriormente que la física surgió de una rama de la filosofía. Ahora entonces, los que ya llevaron histórico social, ¿se acuerdan qué es la filosofía? A ver, díganme, ¿qué es la filosofía? Sí, los que llevaron con el profe Jesús, histórico social, a ver, ¿se acuerdan qué es filosofía? ¿O su raíz Ya. etimológica? Ah, diga. Es bueno, conozco un pequeño término en general, es el amor a la sabiduría, algo así. Exacto, sí, el amor a la Sí. sabiduría. Ajá. Entonces, bueno, y antiguamente era el amor a a la sabiduría acompañado del deseo de llevar una vida irreprochable. Ese era el filósofo, bueno, antiguamente. Entonces, el filósofo siempre buscaba la verdad. Este, está en busca de la verdad, de la sabiduría, es decir, de la verdad. Y dice También es acá, una correspondía a disciplina la también, llamada ¿no, parte profe? natural. Es decir, para encontrar la verdad, se partía de la naturaleza, porque de la naturaleza se tiene certeza que eso es real. Es decir, los filósofos también buscan el problema, ¿no? De qué cosa es real y qué cosa es más real. Entonces, de lo que se tiene certeza que es real es de lo que viene de la naturaleza. Entonces, por eso de ahí se partía. Entonces, por eso surgió la física, de estudiar la naturaleza, de estudiar lo natural. Como dice acá, ahí se estudiaba los principios de toda investigación. Bueno, lo que decía la diapositiva anterior, los principios de toda investigación, es decir, todo razonamiento o todo línea pues, de razonamiento, de análisis, surgía de lo natural, porque de ahí se sabe que se tiene certeza que eso es real. Ah, bueno, ¿sí se entiende? Sí, sí. Ujú. Ah, bueno, ¿ya copiaron todos? Ya. Ah, bueno. Y por eso es que llegaron bueno, a fundar todas las ciencias. Los griegos fundaron prácticamente todas las ciencias. Medicina, como dice acá, física, también aportaron en matemáticas, etcétera. También en el derecho, etcétera, en todas las ciencias. Por eso dice acá, luego Platón dividió la física en cuatro partes: aritmética, geometría, música y astronomía. Ah, bueno, sí, Platón sí tenía muy buena idea. Aritmética, sí sabía que en la física se iban a ocupar los números. Entonces, bueno, en esa época todavía no se conocía el álgebra. Bueno, todavía no tenían los conocimientos de álgebra.
y mucho menos del cálculo, porque la física ocupa mucho el cálculo. Pero sí, Platón tenía buena idea. Geometría, bueno, todavía se sigue ocupando los conocimientos de geometría. Música, bueno, ahora lo pondríamos por ondas. Entonces sí, Platón tenía la idea que la física estudiaría las ondas. Entonces sí, no solamente existen las ondas sonoras, también existen unas ondas invisibles que se llaman ondas electromagnéticas. Pero sí, Platón tenía el conocimiento, ¿no? La idea. Y astronomía, bueno, todavía sigue siendo una rama de la física. Entonces, sí, partiendo de la naturaleza, los griegos obtuvieron todo ese conocimiento, ¿no? Que desarrollaron. Incluso Platón descubrió que la Tierra hace una pequeña vibración sobre su rotación, hace una pequeña vibración y que esa vibración dura 2000 años. Entonces, sí, solamente con los razonamientos observando, los griegos encontraron demasiado conocimiento. No necesitaron aparatos, ¿no? Avanzados. Y ellos lo hicieron por medio del razonamiento. Sí, no se los dieron extraterrestres u otros, ¿no? Entonces ellos lo encontraron. Quizás como en la época actual se depende mucho de los aparatos, ya no se razona tanto y por eso la gente cree que es imposible, ¿no? Encontrar ese conocimiento. Pero sí los griegos lo encontraron razonando. Y partiendo de la naturaleza, partiendo, como dice acá, de lo natural, no de las ideologías. La época moderna, pues es una época de ideologías. La ideología es cualquier cosa que se te ocurra en la mente. Y sí, tú puedes pensar como tú quieras, sí, pero aquí lo peligroso de la época moderna es imponerlo a la demás gente, sobre todo a nivel de derecho, ¿no? A nivel de reglas, de leyes. Entonces, eso es lo peligroso de esta época actual. La ideología, pues sí, es cualquier cosa que se te ocurra, pero puede que nada más sea para la persona, que nada más no sea cierto. Entonces, aquí es lo peligroso, que es se impone, ¿no? A todas las demás personas. O la ideología de un país se impone a los demás países. Y sí, porque esa es la regla de los países. A los países para concederles préstamos, para concederles pues muchas cosas, se les pone la condición que se imponga las ideologías en sus países, que se enseñen en las escuelas la ideología del género, del feminismo, etcétera, para que les concedan préstamos, que se revalúe su moneda, ¿sí? Por ejemplo, el peso ahorita es fuerte, pero porque se concede en México enseñar todo esto de las ideologías. Por ejemplo, en Venezuela no, ahí siempre la pasan mal, es pobreza, pero porque no permiten que se enseñen las ideologías en su país, en Venezuela. Por eso es que son pobres y es por eso que lo atacan mucho, porque no se permite que se enseñen las ideologías. Ahí en Venezuela está prohibidísimo el aborto, está prohibidísimo que se enseñe la homosexualidad a los niños. Digo, no estoy en contra de los homosexuales, pero a los niños no se les debe enseñar. Entonces, ahí para nada se permite eso. Y es por eso que los atacan, bueno, al gobierno lo atacan demasiado. Y aquí en México, como sí se permite, por eso es que el peso está bien. Y es por eso que creció un poquito nada más, pero poquitito la economía, pero es la condición. Así es como se pone en línea los gobiernos del mundo. No es porque un gobernante sea bueno, o sea, de cierta manera, sino es porque obedece, ¿no? A lo que le dicen Estados Unidos, la ONU, las Naciones Unidas, etcétera. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. Todo bien, profe. Bueno, entonces ahora vamos a ver las ramas de la física. Como subtítulo, ramas de la física. Les voy a sacar el archivo. Bueno, entonces la física se divide en se clasifica en dos grandes ramas. Como dice acá, la física clásica y la física moderna. No tiene que ver con tiempo, sino tiene que ver con la velocidad de la luz. Aquí dice, la física clásica estudia fenómenos que suceden a una velocidad muy por debajo de la luz. Ahorita voy a dar el valor de la velocidad de la luz para que se den una idea. Entonces aquí en la física clásica está toda la ingeniería, todo lo que es la ingeniería y todos los fenómenos de la vida diaria.
Clásica significa tradicional, eso significa clásico, tradicional, es decir, de la vida diaria. Entonces, pues sí, en la vida diaria suceden fenómenos o nos movemos a fenómenos que suceden a una velocidad muy por debajo de la luz. Entonces, aquí está todo, bueno, lo que es los fenómenos de la vida diaria, la ingeniería y todo el conocimiento, ¿no? De las construcciones, de los edificios, todo. Y después está la física moderna. Dice, estudia fenómenos que suceden a una velocidad cercana a la luz. Es decir, para que se den una idea, bueno, y si copian, ¿no? A veces se pregunta, la velocidad de la luz se representa con la letra C y tiene un valor de 300.000 kilómetros sobre segundo. Es decir, que en un solo segundo la luz recorre 300.000 kilómetros en un solo segundo. Entonces es una velocidad demasiado rápido. Ni siquiera el sonido se le compara. Nada más como comparación, la velocidad del sonido tiene un valor promedio, porque varía, depende del medio, de 340 metros sobre segundo. Ahí está, ni siquiera llega a 1 kilómetro en un segundo. Entonces, sí, la velocidad es demasiado grande, la velocidad de la luz. Entonces, pues sí, todos los fenómenos de la vida diaria, pues suceden a una velocidad muy por debajo de esto, ¿no? Entonces, los fenómenos cambian completamente cuando las partículas se mueven a velocidad cercana a la luz. Ya los fenómenos son completamente distintos. Y es por eso que la física se divide en esas dos ramas. Bueno, se clasifica en esas dos ramas. A ver, copien la velocidad de la luz y ahorita copian el cuadro. A ver, copien. Copiado. Ah, bueno, sí, todos. Copiado. Ah, bueno, ahora copien las dos grandes ramas de la física. Copien. Copiado. ¿Ya copiaron? Copiado. Ah, bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a ver de las ramas de la física clásica. Aquí tenemos algunas, son muchas más. Dice acá cinemática, mecánica, hidráulica, termodinámica y óptica. Pero bueno, son muchas más ramas. Aquí pongo nada más algunas principales. Voy a dar el concepto nada más de algunas de estas. Vamos a ver cinemática. Lo ponen más abajo. La cinemática estudia el movimiento de los cuerpos
sin estudiar la causa que produjo el movimiento. Es decir, la cinemática solamente estudia cuestiones como la distancia que recorre el cuerpo, el tiempo que tarda en hacerlo, la velocidad, su aceleración también. No estudia la causa, es decir, no estudia la fuerza que se le aplicó al objeto para que se moviera, o la energía cinética que lleva, hay algo que se llama el momento, que es el giro que tiene el objeto. O también el impulso, tampoco lo estudia. Solamente estudia cuestiones como la distancia, velocidad, aceleración. A ver, copien eso. Copiado. Bueno, ahora el concepto de mecánica. Estudia el movimiento de los cuerpos y la causa. Ahí está, la mecánica sí estudia la causa. Y la causa que produjo el movimiento. Ahí está, a ver, copien. O entonces en la mecánica sí, se estudian cuestiones como la fuerza aplicada al objeto, el impulso, el torque o momento, y también la distancia recorrida, velocidad, aceleración. A ver, copien. Copiado. Ah, bueno, ¿sí? ¿Nadie falta? Copiado. Ah, bueno. Entonces copien las ramas, cinemática, mecánica y también está hidráulica. Bueno, hidráulica no lo copien, nada más se los digo. La hidráulica estudia los fluidos. Los fluidos son los líquidos y los gases. Eso estudia la hidráulica. Luego está la termodinámica. Y bueno, igual ese es un concepto más complejo, pero nada más lo digo a grosso modo. La termodinámica estudia los intercambios de calor, los intercambios de energía, cuando los cuerpos tienen distinta temperatura. Ah, bueno, ese concepto generalmente no se pregunta, como nada más se va a ver lo básico. Y óptica, la óptica estudia los lentes y los espejos, lentes y espejos. A ver, copien las ramas, copien. Copiado. Bueno, ¿dudas hasta acá? Aún no. Bueno, copien.
Copiado. Ya, Bueno, entonces también copien las ramas de la física moderna. Las ramas de la física moderna es el electromagnetismo, la relatividad y la mecánica cuántica. Bueno, no voy a dar el concepto de cada uno porque es más complejo, pero bueno, nada más copien las ramas. Ujú. Copiado. Bueno, entonces, ya son 9:41. Bueno, ahorita nos volvemos a conectar a las 10 para continuar. Entonces, ahorita nos volvemos a conectar.